Buenos días a los compañeros que nos seguís desde América Latina y buenas tardes a los que lo hacéis desde España. Damos comienzo a nuestro 10º webinar, el tercero de mes de mayo, y en este caso con 350 inscritos en el día de hoy. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y os quiero agradecer la asistencia de nuevo al evento. Como sabéis, la webinar de hoy está dedicada a la optimización de procesos en EDAR mediante simulación CFD de FACSA. Un segundito, ahí que voy a desactivar la alarma. Será impartida por Javier Climent, que es CEO en Idrens, y comentaros que Javier es doctor en el programa de Tecnologías Industriales y Materiales de la Universidad Jaume I. Ha desarrollado su trabajo en el uso de herramientas de simulación CFD aplicadas en EDAR. Sobre la webinar que vamos a ver hoy, me gustaría comentaros que la incorporación de herramientas CFD supone una mejora sustancial para el sector del agua, ya que permite profundizar en el comportamiento hidrodinámico y en el rendimiento de los procesos. Tras introducir el estado de esta técnica y la metodología, Javier nos va a mostrar diferentes casos de éxito a escala real en el ciclo integral del agua. Antes de dar paso a Javier, me gustaría comentaros que la webinar va a durar entre 40 a 45 minutos y al final de la misma, como siempre, vamos a disponer de 15 o 20 minutos para que Javier os pueda responder a las consultas que nos vayáis dejando en la pestaña de consultas, ¿de acuerdo? De preguntas en la zona superior. Yo durante este tiempo voy a estar atendiendo el chat por si hay algún problema técnico, si a alguien no le llega el sonido, para coordinar un poco todo el tema de preguntas. Y al final, pues como os decía, iremos colocando las preguntas de la más votada a la menos votada e iremos respondiendo a aquellas que hayan sido las que generen más impacto. Y sin nada más, pues doy paso a Javier. Javier, buenas tardes. Muy buenas, gracias por la presentación y, bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los participantes por vuestra presencia en este webinar. Y, pues bueno, dar la enhorabuena al equipo de aguasresiduales.info por todos los webinars que están ofreciendo y, bueno, pues en especial a ti, José Miguel, por tu fantástica coordinación. Gracias. Muy bien, pues gracias por la intro. Yo me presento, soy Javier Climent y trabajo en el departamento de I+D+I de FACSA. Es una empresa que opera el ciclo integral del agua y que, bueno, pues tenemos presencia en toda España, la mayoría de las comunidades autónomas de España. Y bueno, pues desde FACSA llevamos trabajando con técnicas de simulación computacional de fluidos aplicadas al ciclo integral del agua desde hace ya casi 10 años. Y bueno, esto es fruto al final de una colaboración, de una larga colaboración entre FACSA y el grupo de investigación del cual provengo, se llama de fluidos multifásicos de la Universidad Jaume I, la universidad de aquí de Castellón. Y bueno, pues con todo el conocimiento adquirido, referencias acumuladas durante estos años y fruto de esa colaboración entre empresa y universidad, pues bueno, el año pasado sí que se decidió por fin impulsar Idrens, que es pues una ingeniería que ofrece estos trabajos de consultoría, en el cual pues utilizamos, entre otras herramientas, la simulación computacional de fluidos. Y bueno, pues la idea del webinar de hoy es explicaros en 40-45 minutos una serie de factores o de aspectos esenciales que me parecía interesante incorporar y compartir con vosotros para entender bien estas herramientas, en qué punto de madurez se encuentran, las dificultades y pues aquello más interesante lo he intentado resumir en lo que tiene que ver con la aplicación en EDAR. Y bueno, claro, posteriormente pues he escogido una serie de trabajos que se han ido realizando durante estos últimos años, también algunos recientes, pues para que visualicéis un poco todo lo que nos pueden ofrecer estas herramientas, ¿vale? Como introducción, pues bueno, partimos de la base de que mejorando la fluidodinámica de los sistemas podemos conseguir una mejora de los procesos. Evidentemente, esto se conseguirá mayormente en aquellos procesos en los cuales el comportamiento hidráulico juegue un papel protagonista o sí que tenga un gran peso en el rendimiento de lo que es el proceso. Ya sabemos que a veces en los tanques pedimos cosas diferentes, ¿no? En la hidrodinámica. A veces interesa condiciones de calma y que los sólidos sedimenten, a veces queremos mantener los sólidos en suspensión, a veces queremos una serie de flujos turbulentos en algún sentido, a veces más laminar, a veces
nos interesa transferir oxígeno sin atender tanto al consumo energético, etcétera, o viceversa. Mediante las herramientas CFD, claro, se pueden superar las dificultades de... Disculpa, Javier. Sí. Disculpa, tienes que abrir la ponencia, que no la tienes todavía abierta al máximo. Sí que estoy compartiendo en modo presentación. Pero no la tienes abierta. Un segundito. Ahora sí, perdona, ahora sí. Ahora, continúa, perdona. Sí. Entonces, bueno, pues las herramientas CFD nos pueden dar ese detalle a las que otras herramientas, como ahora comentaremos, pues no llegan a alcanzar. Nosotros, desde Idrens, y bueno, la simulación CFD creo que se tiene que combinar con estas 3 otras líneas de trabajo o estos diferentes aspectos, como son las medidas experimentales, las cuales son necesarias para validar los modelos. Esto lo comentaremos ahora durante el webinar, porque es tan importante. Y os comentaré algunas técnicas específicas interesantes para validar, así como diferente instrumentación. Por otra parte, existen otra serie de herramientas de simulación complementarias a las herramientas CFD. Bien, estas herramientas nos van a ayudar muchísimo en entender el comportamiento de los tanques y, sobre todo, en EDAR es importante porque, claro, vamos a simular directamente los tanques en escala real. Generalmente en EDAR se opera en continuo, es decir, 365 días al año, por lo que aquellos pequeños detalles o modificaciones en el diseño o en la operación, pues al final sí que van a tener esa repercusión. Bueno, en la presentación, como os comentaba, pues he preparado un pequeño compendio de trabajos que hemos ido realizando durante estos últimos años, muchos de ellos con entidades de saneamiento, pues bueno, como es AMUR, que ha sido siempre pionera en el tema del CFD, pues ESAR, EMASESA, CADASA, etcétera. He hecho un pequeño compendio, sí que me gustaría comentar que bueno, nosotros tenemos un background de investigador y por tanto siempre nos gusta pues publicar nuestros trabajos, tanto en revistas científicas como en congresos, en webinars como este, y que sí que mantenemos una colaboración tanto a nivel estatal como internacional en temática de simulación o aplicación de estas técnicas en EDAR. Bien, por dar un poco una visión general y enmarcar las herramientas CFD, comentaré que, bueno, pues que es una técnica que se aplica desde hace décadas y de forma muy exitosa en diferentes sectores industriales. Es por esto que hoy en día hay muchos sectores industriales, principalmente la aerodinámica, lo sabemos, ¿no? Pues os sonará los aviones, la automoción, que tienen claro que estas herramientas son esenciales para el diseño de sus sistemas. Es cierto que ha costado bastantes o más años en incorporar estas herramientas en el sector del agua. Pero es cierto, arriba en la derecha lo he mostrado, he hecho un pequeño gráfico en el cual se puede observar, ojo, artículos publicados, si buscáramos, ¿no?, las palabras clave CFD y tratamiento de agua. Así que podemos ver, la flecha roja indica cuando yo empecé a trabajar con estas herramientas en EDAR o en el sector, y en el sector del agua también. Y bueno, podemos ver pues, que es bastante nuevo y de alguna manera pues, puedo decir que, aunque solo tengo 10 años, ¿no?, de experiencia en este tema, pues sí que he visto esa evolución porque es todo relativamente nuevo, ¿no? O sí que viene todo a partir del año 2000. Bien, en el gráfico central he preparado este gráfico que nos muestra de forma categórica cómo se relaciona el CFD con otros modelos, ¿no?, con otro tipo de modelo. Se puede ver en el eje de las IES, pues, cómo de una aproximación global puedo pasar con el CFD a una aproximación más local o con más detalle, y también podré ver que según la aproximación que utilice, tengo un tiempo de respuesta más rápido y corresponde a una modelización, si queremos decirle, más sencilla, ¿vale? O que la curva de aprendizaje es más relajada, hasta tiempos de computación relativamente altos y pues un aprendizaje más complejo. Empezando por el tema de los modelos sistémicos que podemos ver en primer lugar, todos los conocemos, son modelos que de alguna manera, tal y como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha, nos van a dar una idea rápidamente de cómo se comporta de forma global toda la depuradora. Esto es muy interesante y creo que
todo el sector tiene asumido que los diseños de las depuradoras deberían siempre, ¿no?, pasar por este tipo de softwares. Estos softwares, pues bueno, se empezaron a desarrollar en los 90, a partir de los modelos ASM1, etcétera, y ahora se comercializan pues bajo eso, softwares comerciales, todos lo conocemos. Claro, ¿el CFD dónde aplica? Pues bueno, cuando quiero conocer qué es lo que ocurre dentro de alguno de estas unidades de proceso, de alguno de estos tanques, es cuando el CFD me puede dar esa información. Es porque, claro, los modelos sistémicos no llegan a ese nivel de detalle que te hace ver o comprender la fluidodinámica en su interior. Por otra parte, los modelos compartimentados, pues bueno, al final es un híbrido, pero siempre vendrían de haber simplificado un CFD. También tienen muchas aplicaciones, las cuales no voy a entrar porque no da tiempo. Bien, perdonar. Sí. Desconecta, por favor, la campanita que tienes arriba para que no entren los avisos, para que no haga ruido y te moleste. ¿Lo ves arriba, la campanita? Espera, tendré que dejar de compartir para verla. A ver. Porque cada vez que van entrando mensajes Sí, yo también los voy oyendo. ¿Lo ves? En la parte superior, la campanita. Ya la tengo. Desconéctala, por favor, y a partir de ahora ya no nos entra el ruido. Vale, Perfecto. Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Ahora mismo. Sí, ahora ya le tienes que dar otra vez a ampliar. Ahí, perfecto. Vale. Sí, es que le he puesto... Vale, empezamos por aquí, que se me había quedado. Vamos, vale, rápidamente comentar. El flujo de trabajo típico de un CFD empieza por describir la geometría a escala real, ¿vale? Claro, normalmente esto no es un cuello de botella cuando aplicamos a EDAR, ya que los tanques suelen tener geometrías bastante sencillas. En todo caso, siempre que haya alguna complicación, pues bueno, se puede aplicar alguna simplificación. Por otra parte, el segundo paso es la imagen de abajo a la izquierda, en la cual es donde tengo que crear la malla. Y este sí que es un paso esencial, en el cual voy a discretizar el espacio en cientos de miles de nodos, ¿vale? Como tope, pues, 1 millón, por ejemplo, de nodos, pero cientos de miles de nodos, en los cuales se van a resolver las ecuaciones de los fluidos. Ahí es donde estoy ganando toda la resolución que me ofrece el CFD. Pensar que los modelos sistémicos que antes estaba comentando, pues no podemos ver más allá de ese tanque de mezcla completa o tanque perfectamente agitado. Justo aquí es donde puedo ver más allá, donde puedo aportar. Sí que es interesante comentar que hay que buscar un balance entre la precisión, es decir, el número de nodos que yo ponga y el tiempo de cálculo. Cuantos más nodos, pues bueno, voy a tener un tiempo de cálculo más lento y entonces esto siempre es un equilibrio que se tiene que prestar especial atención. Estamos hablando que los tiempos ya se van a horas, días, incluso si quiero mucha resolución me tendría que ir a semanas. Es un modelo en la IME agradecida. Vale, temas interesantes que quería solo pasar por encima, ¿vale? Aplicados a EDAR en cuanto a modelización CFD se refiere. Modelización multifásica. ¿Por qué es interesante esto comentarlo en la presentación de hoy? Pues bueno, pues porque al final las unidades de proceso que tengo en una EDAR, o que me voy a encontrar, en la mayoría de ellas, encontraré diferentes fases, es decir, gas o burbujas, junto con líquido y junto con partículas en suspensión, ¿vale? Llamémosle flúculos o partículas en suspensión. Entonces, claro, es raro encontrar o intentar reproducir un CFD con estas tres fases a la vez, resolver problemas con estas tres fases. El tema es únicamente el tiempo de cálculo y la dificultad técnica. Es por esto que en EDAR lo que se suele hacer o lo que solemos hacer es considerar, eliminamos, digamos, la parte sólida, me quedaría con el líquido y con el gas, o únicamente con el líquido, pero sí que es verdad que los sólidos los contemplaré considerando modelos reológicos no newtonianos, es decir, introduzco el concepto de viscosidad y así puedo considerar el impacto que tiene la cantidad o concentración de sólidos sobre el líquido. Esto es
pues muy interesante, ya que, por ejemplo, podéis ver ahí una curva de viscosidad pues de un fango digerido, si estoy en la digestión anaerobia, por ejemplo, o incluso estoy en el reactor biológico, licor mezcla diferentes concentraciones. Pues aquí tenéis curvas desde 2000 a 8000, pero de alguna manera esta viscosidad es la que me da eso. Es cierto que si el objetivo al final es el saber cómo se comportan los sólidos, por ejemplo, plásticos de lecho móvil en un MBBR que se tienen que introducir y quiero ver ese comportamiento, pues evidentemente tendré que considerar el sólido, ¿vale? Aquí hablo del sólido cuando referencia a esas partículas en suspensión. Otra pregunta interesante o un aspecto esencial a comentar es la necesidad de la validación experimental. Claro, la pregunta o cuestión si es necesario hacer una validación experimental en los modelos CFD, pues yo responderé que sí, es necesario, no únicamente para validar el propio modelo, sino para entender cómo se comportan bien los tanques. Al final estamos hablando de pues, profundidades de 5 metros, volúmenes de miles de metros cúbicos, 2.000, 5.000 metros cúbicos. Entonces, toda información experimental que se pueda recabar es perfecto. Además de la robustez que le puedo dar al modelo, tanto por el conocimiento experimental como por esa validación, es cierto, y aquí lo quiero comentar, que es complicado en planta real obtener o realizar este tipo de medidas. Este tipo de medidas pasa por utilizar instrumentación específica, como podéis ver, pues aquí tenéis una imagen en un canal de oxidación, en el cual se ve ahí abajo señalado en rojo un velocímetro junto a una sonda de oxígeno. Después lo comentaré un poco mejor cómo funciona esto, pero al final pensar en la complicación técnica y el trabajo que requiere el introducir este tipo de sondas en el interior, ¿vale? O aquí podemos ver un decantador con una sonda específica para medir el manto de fango. Al final tenemos que hacer uso de una instrumentación más específica, ya que los modelos CFD nos dan más detalle, necesitamos captar con más detalle también el comportamiento hidráulico. Por otra parte, sí que quería mencionar un artículo que aún no está ni publicado, ha salido esta semana pasada, en el cual, pues bueno, un representante influyente del mundo del CFD, de hecho está o ha estado muchos años de chair en la IGUA, en el grupo de trabajo de CFD en el que también colaboro, pues bueno, sí que pone un poco en entredicho hasta qué punto es necesaria la validación, ¿vale? Yo diré que la validación es necesaria, pero no siempre, o nos podemos relajar en aquellos modelos que ya los hayamos validado o los tengamos más claros, y sí que los necesitaremos cuando los modelos sean más complicados, ¿vale? Bien, por otra parte, sí que me gustaría insistir en que, al contrario que en otros modelos, como he comentado en los modelos sistémicos, sí que hay protocolos muy bien definidos por la IGUA o, bueno, por diferentes asociaciones y expertos, la web, etcétera, de cómo proceder o cómo calibrar esos modelos y hasta qué punto de detalle tengo que llegar, además te lo dan en porcentajes. Sí que es cierto que no hay un protocolo para las validaciones en CFD. Y esto es algo en lo que estamos trabajando pues, en grupos de trabajo, pues, como comentaba, a nivel internacional, para poner esto de manifiesto. Claro, es que pensemos, no he puesto aquí alguna imagen, claro, nosotros hemos llegado a validar la velocidad en diferentes puntos, en decenas de puntos en un tanque, ojo, en 3D, en 3 dimensiones. Entonces, claro, yo considero que estos resultados que podéis ver en pantalla son muy buenos. Fijaros al final en la curva verde, ¿no? Estoy viendo cómo el flujo avanza en un sentido en una de las direcciones y que en superficie hay una dirección en contra. Entonces, eso lo he captado perfectamente, esa tendencia. ¿Qué pasa? Pues sí que es verdad que mi punto experimental y mi punto de modelo no están encima. Pero esto sería suficiente como para tener un modelo validado. Es por eso lo de la falta de protocolo que comento. Incluso los errores espaciales que existen a la hora de posicionar las ondas en el interior del tanque. Pues porque el modelo yo le digo, dime qué velocidad has calculado en este punto, pero a lo mejor en la parte experimental ese punto lo he captado en 20 centímetros a la derecha o 30 centímetros hacia arriba. Entonces, todo esto tiene que constar, ¿vale?
incluso el tiempo que tengo que tener las ondas midiendo, pues porque al final el CFD, la aproximación que más utiliza son aproximaciones medias, ¿vale? O promediadas. Bien, un poco después de esta introducción, el tiempo que me queda, vamos a ver pues diferentes casos de estudio, análisis y optimización de procesos en EDAR. Empezaré por un caso genérico que ya tiene pues sus años, pero que bueno, de alguna manera fue el que utilicé o el caso de referencia más completo que tengo, pues porque al final la tesis, lo utilicé para hacer la tesis doctoral. Tenemos en el caso original una zona anóxica en el cual podemos ver el posicionamiento del agitador y el pasamuros. Entonces, por problemas de flujo evidentes que se detectaron en planta, como podéis ver aquí el cortocircuito hidráulico que se produce, se propuso esta modificación en esta zona anóxica, que consistía en cambiar el pasamuros de posición, así como el agitador. Bien, evidentemente se consiguió eliminar este cortocircuito y mejorar el comportamiento de este segundo tanque. Además, también cabe comentar que se puede reproducir muy bien el comportamiento al final de los agitadores. Es cierto que si quiero introducir muchos agitadores o quiero que las simulaciones vayan rápido, hacemos una serie de aproximaciones. Primero, sí que calculamos esto, cómo se comportaría este agitador o cualquier otro, su movimiento con las palas, etcétera, y a partir de ahí sacamos una aproximación, como podéis ver, un poco en la imagen. A partir de aquí incluso se puede apurar hasta qué posición y qué ángulo puedo tener el agitador. Así utilizamos, por ejemplo, trazadores virtuales, como podéis ver, y puedo cuantificar en simulaciones dinámicas cuál es la mejor posición del agitador. En este caso podemos ver que la posición hacia abajo, le probamos hacia adelante, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, pues moviéndolo un poco hacia abajo funciona mejor. Ya que tengo ángulo de 53, pues la eficiencia es mejor. No únicamente nos quedamos en la hidráulica, sino que hemos trabajado con, y ese es nuestro valor añadido, introducimos modelos bioquímicos para calcular no únicamente pues, el comportamiento fluidodinámico, sino la eficiencia del proceso. En este caso, pues, nos interesa ver, en la izquierda podemos ver y monitorizar todas las variables bioquímicas de modelos como, por ejemplo, los ASM, en el cual aquí puedo ver la materia orgánica, aquí se me está escapando materia orgánica hacia un tercer tanque que trabaja de forma aerobia y, por lo tanto, no es algo positivo. La imagen de abajo, pues, aprovecho mejor la materia orgánica para desnitrificar en esta zona anóxica y, además, incluso, no únicamente veo la variable, sino que veo el consumo, es decir, la velocidad de reacción, en este caso, pues, de los nitratos. ¿Vale? Esto es algo muy positivo. Estos casos se han validado, incluso la bioquímica, cogiendo bien las tendencias, y la hidráulica. Aquí podéis ver un poco las distribuciones de tiempo de residencia con trazadores que se aplican y se ha validado antes en el caso original y posteriormente en el caso modificado, así como las velocidades que medimos. En este caso es una velocidad media, no sería la velocidad en las tres dimensiones. Bien, por último, comentar en este caso pues que esto es un trabajo que se hizo con EPSAR en colaboración con la entidad de saneamiento de aquí de Valencia y sí que podemos ver o comparar una línea modificada en la cual estos dos primeros tanques, que es la zona anóxica, se hizo esta modificación y en esta que se quedó el original. Y sí que, de alguna manera, podemos ver esas tendencias en cuanto a nitratos que obtengo en el efluente. Siempre se ve una diferencia promedio de ese 17%, una diferencia máxima de un 60%, pues eso, en diferentes tiempos, ¿no? Por tanto, insisto, es que la validación bioquímica en escala real es complicada, depende mucho del espacio, del tiempo en el momento en que cojo la muestra, pero esas tendencias sí que se han registrado bien. Por lo tanto, consideramos esto un caso de éxito. Bien, por otra parte, me gustaría mostrar otro concepto que directamente es ya no de rediseño, sino de nuevos diseños. Aquí seré breve, es un nuevo proyecto de una EDAR industrial en el cual se necesita una zona postanóxica para también desnitrificar. Entonces vemos en la configuración A un tanque que se ha diseñado pensando en una mezcla completa. Como podéis ver abajo tenéis, se puede ver un agitador. Esto funcionaría como una mezcla completa. De hecho, la variable transportada que hemos definido, que está relacionada con el tiempo de retención, los colores rojos corresponden a tiempos de retención más elevados,
nos garantizarían en principio pues mejor eficiencia, que en esta configuración B, a diferencia de la primera, no tiene un agitador, pero tiene aquí en medio un muro medianero. Es una configuración más flujo de pistón que llamamos. Bien, aunque el tiempo de retención se puede ver que aquí en la izquierda de la configuración A sí que garantizo mayor tiempo de retención en todo el volumen, es cierto que la configuración B, ya que evaluamos utilizando los modelos bioquímicos, se considera una configuración más favorable en este caso. Además, bueno, me da más versatilidad en planta, que también era interesante, poder asegurar o afinar en el efluente poniendo aquí un aireador específico y tener un tanque un poco compartimentado. Bueno, una serie de cuestiones se llegó a ese diseño. Comentar también que hemos trabajado, además, en multitud de configuraciones de reactores biológicos. En este caso os muestro aquí dos, en los cuales los aireadores son aireadores superficiales de eje horizontal. Supongo que los conocéis. En la izquierda tengo una configuración Orval con discos Orval. En el medio es un canal de oxidación con cepillos, además con aireadores, con vehiculadores, perdón. Y bueno, pues esto insisto en que se ha validado tanto hidrodinámicamente como como la bioquímica. Así que se puede ver, y esto es interesante también, medir en planta para no únicamente obtener ese modelo validado, sino para caracterizar, en este caso, los aireadores. Es interesante definir cómo se comportan estos discos Orval o los rotores en este caso, ¿vale? Como podemos ver, claro, el oxígeno no penetra en toda la profundidad del tanque. Esto es interesante desde el punto de vista del proceso. Bien, en la izquierda, para que veáis un poco, siempre diferenciamos, ¿no?, el análisis hidrodinámico, y después es cierto que atendemos al análisis bioquímico. En el bioquímico se puede ver perfectamente, en este caso pues se ha representado el nitrógeno amoniacal, y que se puede ver esta pluma de amonio y que el gradiente, a diferencia muchas veces de cómo diseñamos estos tanques con otros modelos, estoy hablando de cajas que están en serie, ¿vale?, dando la vuelta con una recirculación interna aproximada a esa velocidad por sección, ¿no? Aquí sí que vemos que el gradiente de concentración de amonio responde en el ancho del canal. Este trabajo, por ejemplo, se hizo en colaboración pues, con la entidad de saneamiento de SAMUR. Bien, por hablar de otras configuraciones, comentaros pues, que se ha trabajado también muchísimo durante estos años y recientemente en decantadores secundarios. Como podéis ver, pues tenemos aquí pues, una serie de sondas, pues, en este caso la Solitax, para monitorizar en régimen dinámico la concentración de sólidos en el interior del manto de fangos, la altura del manto de fangos con la Sonatax y, como siempre, el validador estrella, ¿no?, que es el de la velocidad o el vectrino. Bien, aquí podéis ver una pequeña animación en el cual esto es una sección del decantador funcionando con una recirculación fija, pero sí que el caudal dinámico de entrada es variable, y esto es una simulación que corresponde a 48 horas. Así se puede ver la concentración de recirculación, cómo va disminuyendo. Y esto, de alguna manera, tiene mérito, ¿no?, pues porque se ha validado pues eso, durante 2 días la altura del manto de fangos, los sólidos y la velocidad. Aquí es cuando comentaba que, claro, no hace falta ahora ir a validar todos los modelos. Si se ponen sondas es para conocer mejor el tanque específico. Los modelos ya los conocemos bien. Este es el caso del decantador circular con tubos de succión que muestro en pantalla. Pues bueno, aquí se ha trabajado más la parte de las rasquetas, saber cómo funcionan realmente esos tubos, qué concentración se está succionando por esos tubos para ajustar la recirculación, qué función hacen los tubos en el interior de la campana, dónde se me acumulan los sólidos. Incluso aquí hemos introducido modelos bioquímicos para ver la reliberación de fósforo, ¿no? Ya sabéis que va ligada al tiempo de retención, las condiciones anaerobias en el interior del decantador. Por tanto, trabajos también interesantes. Aunque no aplique a EDAR, sí que los decantadores tipo pulsator se utilizan, en nuestro caso los utilizamos en ETAP o los he visto funcionando en ETAP. Aquí, pues claro, es súper interesante utilizar el CFD, ya que son configuraciones bastante complejas. Tengo una serie de tubos con una serie de boquillas por donde sale
los pulsos del influente. Además, hay una serie de deflectores que es interesante ver qué papel juegan, a qué altura están diseñados y, sobre todo, ver aquí a qué concentraciones llego, ¿no?, en los propios concentradores. Bien, en este caso me detengo un poco más. Es un trabajo más reciente, se ha hecho en colaboración con Cadasa y se ha publicado recientemente en una revista estatal. Y bueno, pues comentar, es un decantador al cual el objetivo es cómo se pueden implementar las lamelas de forma más efectiva en este decantador. Comentar que se ha llevado a cabo este estudio en colaboración con Tecnoconverting. Es una empresa que, entre otras muchas cosas, pues bueno, son especialistas en el tema de las lamelas. Bien, aquí un poco como comentaba al principio en la limitación del tiempo de cálculo, vemos que la zona lamelar, no sé si se aprecia aquí, pues bueno, veamos todo este panel. Es muy complicado representar lamela por lamela con muchos nodos. Nos íbamos a millones de nodos. Entonces, pues bueno, aquí ya entra la mano del experto en ver cómo afronta este problema. Un poco lo que de forma resumida se ha realizado es, se ha caracterizado muy bien un bloque de lamelas con una lamela en concreto para ver qué pérdida de carga ofrecen al flujo. Y a partir de ahí, de diferentes ensayos a diferentes velocidades, en diferentes condiciones, se ha obtenido una caracterización de esa pérdida de carga, de forma que al final puedo tener un modelo CFD con un dominio poroso que representa o que simula esas lamelas. ¿Vale? Ese es un poco el propósito de este estudio, o la parte interesante de este estudio. Pero finalmente lo que hemos hecho es, se pone aquí el módulo de lamelas, como podéis ver en la animación, y la idea ha sido reconfigurar el tanque que inicialmente, como veis en las imágenes de la derecha, tenía la entrada pues, por la parte derecha, la hemos llevado a una parte central, porque claro, el objetivo de todo esto es que todas las lamelas funcionen o trabajen por igual. Para ello tengo que repartir el flujo perfectamente en esa sección y para ello, pues bueno, de las diferentes soluciones de ingeniería que se han planteado, pues al final hemos optado por introducir una campana de dispersión que consiste en un deflector para repartir de forma homogénea el flujo e intentar no remover el fondo del tanque para regular ahí abajo. Bien, otra aplicación interesante en la parte de EDAR del CFD en la que hemos trabajado es en la caracterización de los digestores anaerobios. Como todos sabemos, son procesos que se llevan en tanques pues, bastante grandes, con miles de metros cúbicos, y entonces, pues, de alguna manera se operan viendo la producción de biogás. Y bueno, pues no puedo llegar a saber realmente qué está ocurriendo en su interior. Por tanto, sí que a efectos es como una caja negra. Entonces es perfecto utilizar técnicas experimentales, como en este caso los trazadores, para detectar esos volúmenes muertos, incluso el grado de mezcla, y poder caracterizar el sistema de agitación. Hemos trabajado en este caso, la imagen que se está viendo es un sistema de agitación con bombas externas. Sí que vimos que con las dos toberas que se tienen, pues se genera aquí un volumen muerto que por mucha recirculación, duplicando, triplicando la recirculación, no soy capaz de reducirlo al 0%. Entonces, la clave está más en orientarla especial, pero que son cosas que se han testado y se han comprobado. Por otra parte, también hemos trabajado, esto es un trabajo más reciente, se ha realizado en otro digestor, pero que en este caso funciona por agitación con lanzas de biogás. Esto es un trabajo más novedoso, ya que es verdad que en bibliografía a escala real no hay referencias o no hemos encontrado ese tipo de referencias. Y, pues bueno, resulta curioso ver cómo funcionan este tipo de lanzas. Claro, es esencial que estas lanzas están repartidas, como podéis ver, son 10 lanzas repartidas en prácticamente pues, de forma más o menos equitativa en toda la sección, llegan prácticamente hasta abajo. Esto es esencial porque sí que es verdad que nos esperáramos que hiciera como una especie de jet, pero no es así, ¿no? El biogás o el compresor de biogás no tiene suficiente fuerza como para remover o para aplicar aquí en este punto de salida un jet, sino que el biogás se acumula prácticamente y no sale de la zona
próxima a lo que es la lanza. Pero, sin embargo, es suficiente como para darle esa fuerza que necesita el flujo para que tenga ese flujo viscoso, para que entre esa velocidad mínima de agitación. En la derecha se pueden ver aquellas zonas en las cuales las velocidades ya son bajas, ¿vale? Estamos hablando de velocidades de 3 milímetros por segundo. Es interesante comentar que aquí el término fuente de la generación de biogás no se ha aplicado, ¿vale? Eso es un tema que aún está bajo investigación. Aún no se tiene muy claro qué efecto hidrodinámico producen las burbujas, ¿vale?, que se producen en la metanogénesis, ¿vale? Esto es interesante comentarlo. Bien, más allá del diseño y la operación, estamos trabajando desde hace años. Esto es un trabajo de 2016 que además se premió, ¿vale? Ya que ahora os comentaré un poco la estrategia que se siguió, pero la idea es llevar el CFD más allá del diseño y del rediseño y de la operación en planta. Más allá de ahí, intentar aplicarlo en el control de EDAR, ¿vale? Son cosas que hace 10 años eran muy complicadas, pero que ahora estamos dando esos pasos. Bien, aquí, básicamente, para reducir el tiempo de cálculo, lo que se hizo es una estrategia elaborada además por el grupo de fluidos multifásicos de la universidad, en el cual sí que puedo cambiar las hidrodinámicas. Está claro que la hidrodinámica en un tanque no es constante y en este caso está muy diferenciado porque enciendo la aireación, como se puede ver en la izquierda, o apago la aireación en la derecha. Y entonces la hidrodinámica en el tercer tanque cambia drásticamente. De hecho, en el tercer tanque, cuando se apaga la aireación, cuando para de funcionar las soplantes, este tercer agitador entra en acción. Bueno, pues de alguna manera hemos hecho aproximaciones bastante buenas para poder simular hidrodinámicas con la aireación enchufada y con la aireación apagada, de forma que sí que puedo calcular las variables bioquímicas encima de esa hidrodinámica que va por ciclos y de alguna manera poder calcular pues ya 24 horas de flujo de funcionamiento. Entonces, aquí, ¿qué se ha testado? Pues bueno, con diferentes recirculaciones internas, ver el rendimiento de desnitrificación y el rendimiento de nitrificación cuando la aireación está enchufada o el rendimiento de desnitrificación cuando apagamos la aireación. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco, pues los colores rojos es cuando estoy, en este caso, nitrificando, y los azules serían velocidades de reacción negativas, ¿vale? Las cuales estoy consumiendo nitratos. En este caso aquí la escala es toda negativa, estoy consumiendo nitratos en todo el tanque. Y aquí en zona azul estoy consumiendo más nitratos, como es de esperar. Por tanto, al final puedo tener este tipo de gráficos, ¿no?, en el cual sí que se ve perfectamente en el tiempo cómo puedo ver el oxígeno disuelto que aumenta pues hasta 3 ppm, el nitrato aumenta en el momento de la nitrificación, el amonio se consume y puedo tener esos dientes de sierra que son tan característicos combinando esas hidrodinámicas. Bien, ahora sí que quería comentar, ya acabando la presentación, modelización de dispersión de olores que también aplican a EDAR y vertidos en cauce pues generados pues, por procesos industriales o incluso en las EDAR municipales. Bien, como sabemos, el tema de los olores, tanto en indoor, es decir, dentro de los edificios con sus correspondientes sistemas de desodorización, y el problema de olores en outdoor son temas que estamos llevando a cabo o estudiando mediante CFD. Aquí podemos ver un edificio de pretratamiento, también hemos hecho edificios de deshidratación, en los cuales al final aquí lo que es muy interesante es entender, no aquí el problema de olores, pero sí la concentración de sulfídrico generada en las diferentes zonas. Para ello, claro, es complicado, pero se debe hacer, caracterizar las fuentes. Para ello se utilizan al final sensores de sulfídrico, de manera que al CFD, ya veis, con todo el nivel de detalle que se puede llegar a representar un edificio de pretratamiento, con todas sus unidades, puedo caracterizar bien las fuentes y así ver la efectividad del sistema de desodorización. No del sistema de desodorización, sino del previo a la desodorización, que es la captación hacia la desodorización. Incluso ver ese funcionamiento del ventilador, si lo puedo mejorar en cuanto a eficiencia energética se refiere. Ya sabéis que la idea siempre es
captar localmente el menor caudal posible, pero la máxima concentración posible de, en este caso, pues, sulfhídrico, amoníaco, etcétera. Pero también manteniendo una succión perimetral a la sala, ¿vale? Entonces, estos trabajos resultan muy interesantes. Como también introducía, también trabajamos, esto no es CFD, ahora veremos que lo estamos llevando a cabo en CFD, también trabajamos, pues, bueno, con diferentes sistemas o softwares de modelización para ver estas plumas de olor o ese impacto de olor en las ciudades o en zonas urbanas o allá donde al final se pueden producir una serie de quejas, ¿vale? Cabe comentar, pues, que, bueno, desde AEA se ha impulsado un subgrupo de trabajo orientado a poner de manifiesto todos estos problemas de olores y cómo se pueden monitorizar, qué medios y cómo se puede controlar mejor, tanto en la parte previa a la EDAR, en el alcantarillado, como en la EDAR. Bueno, al final, un modelo de estos, ¿qué me permite, no? Pues, bueno, me permite simular diferentes escenarios en los cuales puedo confinar o tomar decisiones en cada una de estas unidades de proceso. Así, si confino, pues en este caso, por ejemplo, decantación primaria, podré ver cómo el impacto de olor disminuirá. Aquí es importante también comentar que es, bueno, pues toda la parte de meteorología, dirección de vientos, condiciones atmosféricas, estabilidad, pues todo esto se integra en el propio software, ¿vale? Todo esto lo estamos llevando a nivel más investigación. Se ha hecho también una simulación, varias simulaciones de varios escenarios en la depuradora de Pinedo, de Valencia, una de las principales depuradoras de la zona, en colaboración también con EPSAR. Y, bueno, de alguna manera es poner de manifiesto que el CFD, como podéis ver, nos representa o nos puede dar un grado de detalle, pues, mucho mayor que los otros sistemas o los otros modelos, sobre todo en la rugosidad esta del terreno, ¿no? Puedo ver aquí perfectamente, pues, los apantallamientos de la verja, ¿no? En este caso del muro, cómo pueden afectar y mejorar las condiciones en esta zona que estoy representando, que ya son casas que están colindantes con la depuradora. Bien, y por último, acabo la presentación con esta transparencia. También resulta interesante, y por eso, de todos los modelos CFD que aplicamos en industria, ¿no? Pues, bueno, este también es un tema interesante, pues, para ver esta aplicación. También encaja en EDAR, en el tema de alivios, de vertidos en EDAR municipal, pues, en ríos, incluso en zonas costeras. Aquí podéis ver imágenes de softwares específicos que me ayudan a calcular ese impacto en el río, no únicamente contemplar el efecto dilución de esa pluma en el río, sino que además también voy a poder calcular las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el propio cauce del río. ¿Para qué sirve? Pues, bueno, para evaluar más allá del punto de vertido el impacto que estoy generando en el medio ambiente. Esto es algo que a las confederaciones principalmente les interesa, ¿vale? Y también pues, a los explotadores. Sí que es verdad que, por último, cabe comentar la limitación técnica que hay en caracterizar el impacto de la pluma mediante analíticas, ¿vale? Pues porque es al final una logística importante, está claro que se debe hacer, pero sí que es verdad que la modelización en este aspecto, y sobre todo si utilizamos CFD, por lo que comento del grado de detalle, puedo ver o evaluar muy bien ese impacto en el propio cauce del río. Y, bueno, sin más, espero no haberme pasado, porque al dejar de compartir pantalla me ha empezado otra vez el tiempo desde cero y he ido justito de tiempo, me parece, José Miguel. No te preocupes, que has cumplido perfectamente con el tiempo, Javier. Ha ido todo muy bien, excepto en algunos momentos un poquitito que se ralentizaba la imagen, pero, bueno, yo ya he estado comentando que se debía a que el consumo de ancho de banda que necesitaba el sistema con la simulación, pues, era bastante grande. Bueno, pues ya te digo, muy bien. Todo ha sido muy dinámico. Comenzamos con la ronda de preguntas, Javier. Nos pregunta Eduardo Fiadino
¿qué software de simulación utilizáis? Sí, bueno, buena pregunta, ¿no? Es lo típico que cuando vas a algún sitio te preguntan, ¿y qué software utilizas? Pues bueno, la verdad que utilizamos tanto software comercial como código abierto, ¿vale? Es verdad que el código abierto lo estamos desarrollando más desde la parte de universidad, pero sí que tenemos proyectos dentro de la empresa en el cual estamos incluso desarrollando nuestra propia plataforma con código abierto, ¿vale? En este caso OpenFOAM. Y, pues bueno, software de simulación en el cual he enseñado la mayoría de simulaciones es ANSYS. Es ANSYS. FX Okay. y Fluent. Mira, Eduardo Monsalvo nos comenta que en los digestores anaerobios, ¿qué valor de velocidad usas como referencia para catalogar una zona muerta? Pues muy buena pregunta. Creo que están ahí, pues, en los últimos congresos que he asistido, ¿no? Es una de las open questions que se hacen. Pues bueno, te diré que la bibliografía utiliza diferentes criterios, ¿vale? Entre los criterios está digo criterios para catalogar un volumen muerto. En principio, algunos te hablan de un porcentaje, por ejemplo, el 5% de la velocidad máxima que puedes encontrar en todo el dominio. Si aplicas este criterio, es un criterio, ¿vale? Que puede tener pues más o menos aceptación, está publicado y por tanto, pues, bueno, es una buena referencia para tener. Sí que es verdad que a mí no es el que más me gusta y utilizo más de forma categórica pues velocidades en torno a, pues eso, 3 milímetros por segundo, por ejemplo. Después también te puedes ir a no utilizar velocidad media, digamos, o módulo de velocidad, sino a velocidad componente vertical, ¿vale? Perfecto. Son diferentes criterios, pero sí que es verdad que al final pues, se trata de obtener qué zona está funcionando con esa baja velocidad y detectar esas zonas que potencialmente te pueden generar volumen muerto. Perfecto. Pasamos a la siguiente, de Joaquín Aguilar, supongo que desde Córdoba. De aquí te mando un saludo, Joaquín. ¿Tenéis experiencia en el uso de la CFD en estudios con aire, especialmente en temas de desodorización de edificios? Sí, como he mostrado, no me ha dado tiempo a entrar en detalle, pero son proyectos que ya llevamos, bueno, proyectos que han durado 3 años y de alguna manera, pues sí, evidentemente tenemos conocimiento del tema, hemos hecho proyectos aplicados directamente a desodorización, a mejorar el sistema de desodorización, pero de la captación, ¿vale? También de la succión y de detectar zonas peligrosas para evitar que se acumulen, ¿no? Pues estos gases peligrosos como puede ser el sulfídrico. Por añadir, que no lo he comentado, es difícil la caracterización experimental, ¿vale? Ya que necesitas anemómetros que midan velocidades bastante bajas, ¿vale? Y después también hemos caracterizado el flujo pues con máquina de humo, ¿vale? Todo aquello que está a nuestro alcance para al final intentar entender y validar cómo funcionan esta succión o esta captación. ¿Vale? Como ya sabemos, se diseñan pues, a partir de un número de renovaciones teórico, que está bien, ¿vale? Como un parámetro de ingeniería, pero claro, a partir de ahí, según donde pongas la captación en ese número de renovaciones, pues te va a variar muchísimo el comportamiento del flujo dentro del edificio, Perfecto. ¿vale? De la sala. Mira, Leticia Martínez Gil nos comenta, ¿tiene sentido utilizar un modelo CFD cuando solo nos interese estudiar velocidades, por ejemplo, en canales, y no necesitemos conocer concentraciones? Sí. No sé si he hecho yo demasiado hincapié en la parte, claro, yo me lo llevo, ¿no? a la aplicación, porque sí que es verdad que si únicamente, hablando en EDAR, de aplicaciones EDAR, si únicamente nos quedamos en la hidrodinámica, puedes mejorar el proceso, pero necesitas esas evidencias, ¿no? Que se manifiestan al final en la mejora a partir de la cuantificación de esas concentraciones. Pero evidentemente el CFD está ideado justo para modificar la hidráulica, es decir, que se queden velocidades. Tiene todo el sentido, sí. Mira, Leticia también nos comenta que, aunque cada caso es distinto, ¿podrías dar un orden de magnitud del coste de estos estudios? Sí, esto es difícil contestar y además delante de tanta gente, ¿no? Pero me voy a mojar, que también hay que hacer negocio. Pues bueno, depende, siempre respondo lo mismo, ¿no? Depende del objetivo que busquemos, del grado de complejidad,
pues bueno, al final de las horas de cálculo, de los escenarios, de mucho, ¿no? Pero sí que podemos estar hablando de horquillas que van entre 10 y 25.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Si son proyectos de muy larga duración, pues bueno, ya puede superar esa horquilla, ¿no? Pero bueno, por ahí Claro. podrían ir. Mira, Ricardo Rioja nos dice que si habéis simulado MBBRs. Vale, pues es una pregunta muy interesante porque la respuesta es sí, lo hemos simulado, pero tal vez no lo hemos simulado pues como él a lo mejor puede tenerlo en la cabeza, ¿no? El problema de los MBBRs es que si quieres simular realmente la hidrodinámica dentro, evidentemente contemplando los carriers o los plásticos, son miles de plásticos los que hay dentro de un tanque. Entonces, el tiempo computacional, como he comentado un poco en la presentación, esas tres fases sólido, líquido y gas, se hace muy complejo, ¿vale? Por no decir prácticamente inasumible. El tener miles de sólidos, cada uno de forma independiente, en el tanque. Entonces, hacemos nuestras aproximaciones, es decir, asumimos que las velocidades dentro del tanque las calculamos muy bien, incluso con los agitadores o los sistemas de aireación que corresponden, y a partir de ahí, en un modelo aparte, vemos el comportamiento de los carriers si ese es el objetivo. Por ejemplo, elegir el carrier o ver cómo un carrier se puede arrastrar mejor o peor, ¿vale? Pero la respuesta es si tenemos experiencia en la aplicación en MBBRs. Perfecto. Rafael Garrido nos comenta que si habéis simulado pozos de bombeo de agua bruta. Bien, hemos simulado bombeos grandes. Los de agua bruta, no, en concreto, pero claro, deberíamos de ver el objetivo, ¿no? Si el objetivo al final es la propia hidráulica, en principio no tiene una complicación específica, ¿no? Habría que ver si el objetivo es dónde posiciono las bombas, a qué altura están las bombas, dónde está el posicionamiento del influente, o habría que ver un poco ese objetivo, pero para cuestiones de bombeos grandes en los cuales sí que han habido pues, problemas, no en pozos de bombeo de EDAR, sí que hemos simulado. Incluso he hecho ya trabajos de ingeniería pues porque están, si me permitís la palabra, mal paridos, ¿no? Están pues, con los codos donde no toca, etcétera, y entonces ahí se ven problemas. Y que unas bombas que están antes trabajan más o mejor que las que están más lejos del influente, ¿vale? De acuerdo. Mira, Joaquín Aguilar nos pregunta de nuevo que la modelización del vertido es muy importante no solo para las confederaciones. La determinación de la zona de mezcla es necesario con la legislación actual. Correcto. La legislación habla de zona de mezcla, te da una serie de ecuaciones que está bien, pero pues al final en esas ecuaciones necesitas sustituir unos datos que son concentración y para poner una concentración hay que medir en el río, ¿no? Hay que medir y a partir de ahí calculas la distancia o la magnitud de esa zona de mezcla. Como comentaba, estas ecuaciones tienen justo esa limitación. O monitorizas muy bien o durante mucho tiempo para sacar un average, un promedio de esa concentración a tal distancia, o claro, se hace difícil el tener confianza en esas ecuaciones tan genéricas. Justo, entiendo que estamos de acuerdo en eso, la modelización CFD sí que te permite calcular esa zona de mezcla con diferentes escenarios de funcionamiento del río. En épocas de estiaje, en épocas donde el río es más caudaloso, en épocas que estoy vertiendo más, en épocas donde el vertido disminuye, pero a lo mejor en carga es mayor porque la concentración que introduzco es mayor, etcétera. Y incluso, si me permites, que no lo he comentado en la presentación, evaluar si el punto de vertido es el punto óptimo, porque a veces vertimos en puntos que están como muy cercanos a las orillas, ¿no? O incluso en zonas que están poco renovadas y entonces la dilución, el grado de dilución es muy bajo. Lo ideal es intentar, pues, ¿no? Rediseñar ese punto de vertido e incluso el cómo verter, que a lo mejor lo ideal es no verter en un único punto, sino que hemos diseñado, ¿no? Algún tipo de difusor para repartir y mejorar esa dilución y al final el impacto. Gracias. Mira, Albert Vilá nos dice que ¿qué modelo de sedimentación usáis para los tanques de decantación? ¿Dichos modelos también se tienen en cuenta en los reactores y los combináis con modelos bioquímicos? Sí.
De aquí una salutación, Albert, que nos conocemos, somos colegas, él también trabaja con CFD. Bien, pues bueno, la aproximación que utilizamos para la decantación es el drift flux, que al final es, pues bueno, considerar una fase, que sería en este caso donde están los sólidos o el manto de fangos, que se desplaza con una velocidad de sedimentación que además tenemos que caracterizar para caracterizar el tipo de fangos. Esto se hace con las ecuaciones estas que conocemos de velocidad de sedimentación de Vesilin, Takacs, etcétera. A partir de ahí le introducimos en el drift flux la velocidad de sedimentación. Lo aplicamos en decantadores siempre para caracterizar bien esa concentración en el manto de fangos. A veces en los decantadores, por ejemplo, si introducimos algún deflector específico, ya directamente vamos a partículas y vamos a un sistema no euleriano, sino lagrangiano. Y por otra parte, sí, también me preguntaba si lo utilizamos para reactores biológicos. Bien, sí, lo podemos introducir en reactores biológicos cuando y únicamente el objetivo es responder a la cuestión de si estoy agitando suficiente como para mantener todos los sólidos en suspensión. Ahí sí que es interesante poner el drift flux. Si no, no. Mira, Ana Rodríguez me dice que has mencionado que habéis estudiado la reliberación del fósforo en el decantador secundario. ¿Llegasteis a alguna conclusión aplicable? Sí. En este caso, y además aún estamos como monitorizándolo, ¿no? Pero sí, básicamente se trataba de responder a la pregunta ¿hasta cuánto puedo disminuir la recirculación? Es decir, ¿hasta cuánto puedo aumentar el tiempo de retención para que se minimice la reliberación de fósforo en decantación? ¿Vale? Que es, pues bueno, importantísimo para cumplir vertido en la EDAR. Ese fue un poco el objetivo y hemos llegado a conclusiones. Claro, hemos dado con la tecla, ¿no?, de en qué rango de recirculación externa me puedo mover para caracterizar esto. Perfecto. Mira, David Guana nos dice que cuáles son los programas que utilizáis para la modelización de ríos. Buena pregunta. Bien, como he comentado, lo estamos aplicando a CFD. Los programas CFD que utilizamos ya los he comentado antes. Y en cuestión a esta pregunta, pues bueno, utilizamos el ECRAS, ¿vale? Que sí que está a lo mejor más orientado a la parte de inundaciones, ¿vale? Pero funciona bien. Y por otra parte, la simulación que he mostrado en la presentación se trata de IBER, ¿vale? Que es un software, además, creo, made in Spain, ¿vale? Vale. IBER. Te voy a pedir un poco ya de brevedad, porque todavía nos quedan bastantes preguntas, a ver si las podemos contestar todas. Vale, voy más rápido. Blanca nos pregunta que para la aplicación de la simulación CFC para la dispersión de gases, ha puesto el ejemplo de malos olores y gases en la EDAR. ¿Existe alguna limitación técnica para caracterizar cuando las concentraciones de dichos gases son muy bajas? Sí, de hecho, dentro de en indoor, digamos, dentro de los edificios, estamos hablando de ppms, ahí no hay ningún problema. En el momento que nos vamos a outdoor, creo que estamos todos viendo cómo podemos detectar esos ppbs, es decir, que estamos ya en órdenes de magnitud por abajo, y ahí es donde está la dificultad. Sí que tenemos sensores, pero pues eso, hay que pulir un poco la técnica, ¿vale? Perfecto. Gabriel Santos nos pregunta que le gustaría saber algo sobre los trazadores virtuales, a ver si le podemos dar una pincelada. Sí, no he entrado en detalle. Bueno, pues los trazadores inertes es una técnica experimental que se utiliza en planta, ¿vale? Pero es cierto que si no se tienen los medios o pues por cualquier dificultad logística o técnica, se puede introducir un trazador virtual dentro de un tanque. Entonces, la idea de esto es ver cómo un pulso de trazador de una concentración que se define como una variable más dentro del modelo evoluciona, se diluye y modifica su concentración a base de que va entrando el flujo, etcétera. Es decir, es aplicar la técnica de los trazadores inertes experimental, pero en la modelización. De ahí que se llame trazador virtual. Y yo lo puedo monitorizar en los puntos que yo quiera. Sí, Héctor Fernández nos pregunta que qué software empleáis para mallar el volumen fluido y los tamaños de malla para optimizar el coste computacional. Bien, en OpenFOAM
no me sale ahora el nombre, ¿vale? Y dentro de la herramienta ANSYS sí que lo hacemos con el propio meshing que hay, ¿vale? Hace años utilizaba otro software, pero bueno, que ahora creo que ha quedado incluso absorbido por el meshing. Sí, Sonia Erika nos dice que el modelamiento CFD tiene algún parámetro que considere la temperatura, considerando que en muchas partes de Perú la temperatura es muy baja y se puede aplicar para simular cómo trabajaría un sistema antes de su construcción. Sí, no lo he comentado. Es importante la temperatura, de hecho, bueno, el CFD es muy potente justamente en el tema de fluidos, intercambio térmico, todo esto. En la EDAR justamente no es un problema crucial en cuanto a una simulación de diseño se refiere, pero sí que lo podemos hacer. Yendo a la parte bioquímica, claro, nosotros simulamos concentración, o sea, temperatura no cambiante, ¿vale? Siempre estamos a una misma temperatura, modifico las constantes cinéticas de reacción y si se quiere incidir en cómo se puede refrigerar o calentar un tanque, funciona perfectamente. De hecho, están preparados estos softwares para evaluar eso, sí, sí. Perfecto. Mira, Ander Paz nos pregunta de forma rápida que si trabajáis en Holanda, que si tenéis representación en Holanda para poder ofertar allí. Aún no estamos ahí, ¿no? Estamos a nivel aún estatal. Sí que estamos en negociación o en conversaciones para intentar tener representación fuera, pero justamente no es en Holanda. Pero bueno, yo creo que está mi mail y mi teléfono, que me puede contactar perfectamente porque tampoco vería ninguna limitación en trabajar fuera. De hecho, trabajamos para empresas a nivel europeo sin problemas. Lo hemos hecho. Perfecto. Joaquín Aguilar nos comenta, vuelvo a insistir en la modelización del vertido de la edad. Conocer la zona de mezcla va a ser muy importante en un futuro. Muchas veces el cauce no lleva el caudal ecológico y la zona de mezcla se ve mermada y perjudica la edad, que realmente está cumpliendo parámetros. Sí, sí, sí. Un poco volviendo al hilo, perfecto, o sea, me encaja perfectamente. Al final la idea es garantizar esa zona de mezcla e, insisto, el CFD nos puede ayudar a ver el río funcionando en diferentes épocas del año, que creo que es un poco donde está la clave. Perfecto. Jesús Fournier nos dice que si habéis modelizado de alguna forma la dinámica de fluidos en depósitos de distribución de agua potable con la idea de aplicar cierto tipo de tratamiento en los mismos, como pudieran ser la inyección de cortinas de microburbujas de aire para realizar una desorción de trianometanos. Perfecto. Sí, como hoy la ponencia iba justo de EDAR, no he puesto ningún caso de ETAP, ¿vale? De potabilizadora. Pero al igual que en EDAR, también hemos trabajado en potabilizadora y, bueno, pues sí, justamente atendiendo un poco a la dilución pues del cloro, de los nitratos. Hemos trabajado con tanques con diferentes aportes para rediseñar cómo puedo captar mejor y cómo puedo introducir mejor. Y sí que es verdad que hay una línea de investigación que llevamos en todo el tema de la generación de trialometanos, ¿vale? Habría que caracterizar mejor, creo que no es limitación del CFD ni mucho menos, pero sí de las ecuaciones que se utilicen para esta generación, ¿vale? En esa implementación, creo que es donde está la clave. Y por otra parte, la parte de cortina con burbujas, pues no lo hemos estudiado de forma específica, lo he visto que se aplica incluso a mar y, bueno, pues me parece muy interesante y justo, pues bueno, somos expertos en la parte de tu phase flow, fluidos, burbujas, líquido, así que me parece muy interesante. Para ir finalizando, un par de preguntas más. Adalberto nos comenta que si tenéis experiencia en modelización de sistemas de tratamiento con tecnología que simulan procesos naturales del tipo wetland. Sí, justo, pues la verdad que no he puesto ningún ejemplo, pero sí, desde Faxa justo también tenemos algunas plantas de este tipo, de soft technologies, digamos, ¿no? O humedales artificiales, humedales naturales. Y sí, lo hemos simulado, lo hemos presentado incluso también en varios congresos. Y bueno, pues simplemente destacar aquí la dificultad o el interés por ver ese reparto, ¿no? A través del lecho fijo, ver ese reparto, caracterizar esa tortuosidad, incluso ver
en el caso de los humedales artificiales, esos pulsos de cómo se alimenta para que se reairee el proceso biológico. ¿Vale? Sí, lo hemos trabajado y tiene también mucho sentido y mucho potencial. Perfecto. Ya para terminar, Javier, nos comenta Juana Rodríguez que si podrías comentar qué algoritmo de optimización utilizáis. Algoritmo de optimización, bueno, entiendo que es un término un poco ambiguo, ¿no? Amplio, ¿vale? Es un término amplio. En cuestión de EDAR, básicamente es definir tu función objetivo, que consiste en lo que te interese, ¿no? En este caso, pues estaba hablando de zonas anóxicas, pues intentar minimizar la concentración de nitratos. Esa es mi optimización, ¿vale? Según el objetivo, pues optimizo ahí. El concepto al que ya va lo veo más de otro tipo de software y funciones de optimización. Ahora ha caído que pues, se puede más parecer a lo mejor a sistemas o modelos sistémicos que funcionan más con tipo MATLAB. ¿Vale? Es decir, yo no puedo en estos momentos el CFD darle un montón de casos, o bueno, sí que lo estamos haciendo, pero a nivel más I+D sí que se puede dar una serie de casos y que el propio programa te optimice cuál sería tu mejor escenario, ¿vale? Pero como pasa por modificar la geometría, modificar malla, etcétera, es un proceso tan largo, ¿vale? Claro. Que has de definir tú las funciones objetivo. Perfecto. Bueno, pues con esta última pregunta terminamos. Si algo se ha quedado en el tintero, ya le vamos a pasar también a Javier y a Faksa toda la información respecto a las preguntas que han podido quedar, por si quedara alguna. Agradeceros enormemente la asistencia de nuevo a este webinar. Como sabéis, durante el mes de mayo vamos a seguir realizándolas, también en el mes de junio. Y darle las gracias a Faksa por la excelente explicación y a Javier por la excelente explicación que nos habéis dado esta tarde con respecto a la simulación mediante CFD. Por mi parte, despídete y tú ya. Sí, yo por mi parte agradecer lo mismo la asistencia, el haber aguantado hasta el final. Espero que os haya parecido interesante y bueno, a ti José Miguel, pues encantado de volver a estar en contacto contigo y agradecer a guarresiduales.info pues el webinar. Estupendo, pues muchas gracias. Ya comentaros para cerrar que tanto las ponencias como la webinar estarán completas mañana en nuestra web y os la podréis volver a ver, podréis descargar la ponencia, o sea que todo lo que necesitéis. Y dentro de la ponencia estaría el contacto tanto de Faksa como de Javier por si que necesitáis algo en concreto. ¿De acuerdo? Pues nada, Javier, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un saludo a todos y bueno, encantado de participar incluso con Sudamérica. Hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta luego.